El pastor Mario Valencia, ingeniero civil de profesión, de nacionalidad salvadoreña, es el presbítero para México y Suramérica de la Red Misionera Global CCI, pastor general del Centro Cristiano Internacional en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, iglesia que se ha multiplicado durante los últimos años. Ha servido a Dios como misionero en diferentes países durante su vida de ministerio. Recibamos con un cariñoso aplauso al presbítero Mario Valencia. La conferencia que me corresponde compartir con ustedes en esta oportunidad tiene por título Discipular para multiplicar. Discipular para multiplicar. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se ha fijado que hemos andado como navegando como en los mismos textos, todos los que hemos predicado? Créame que solo se nos dio una línea general y cada uno buscó del Señor, y es impresionante ver cómo el Señor hila todo y conecta todo. Mire, esta naciente iglesia crecía en número por el testimonio de la palabra, porque el testimonio de la palabra crecía en ellos. Por esa razón impactaba y era una poderosa influencia en su sociedad. Eso justamente es el llamado que Dios le hace a la iglesia: poder impactar su sociedad. ¿Sabe cuál es el problema de este tiempo? Que las iglesias se están nutriendo de otros creyentes, de otras iglesias. Y hay un tiempo, escuche bien, porque la Biblia dice que redimamos el tiempo, porque los tiempos son malos y la venida del Señor está cerca. Dice que la venida del Señor está cerca. Es el tiempo al que se nos va a pedir cuentas por no haberlo invertido en predicar la verdad y la palabra y el evangelio a quienes lo necesitan, a quienes están perdidos. Es el tiempo que invertimos o que invierten convenciendo a otros creyentes de que su denominación es mejor. Horas y horas invertidas para decirle: mira, nosotros sí, mira, nosotros para que realmente, hermanos, hay una multiplicación en y de la iglesia. Debe establecerse el discipulado para la misión, que es la predicación y la multiplicación, de acuerdo a como decía el texto. La pregunta que nos haremos en esta tarde, es la siguiente: ¿cómo discipular para multiplicar? Bueno, primera respuesta, número 1, debe ser a la manera de Cristo. Debe ser a la manera de Cristo. Hay cualquier cantidad de programas, de metodologías, de formas de discipular. Se dan seminarios, pero la verdad, según la Biblia, es que el que funciona es a la manera de Cristo. Mire lo que dice Marcos 3:13. Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Oiga esto: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad. Y luego él volvió a su casa y se juntó una gran multitud.
Ya se ha empezado a multiplicar aquello, mire. Pero ¿cómo comenzó? Con unos pocos. Con unos pocos. Yo casi que estoy como dando un resumen de todo, de todas las conferencias que se han dado. La verdadera multiplicación, hermanos, comienza con hacer unos pocos discípulos, pero a la manera de Cristo, haciendo lo que Cristo hizo y no lo que cualquier programa nos proponga. No hay método. La única manera es el discipulado a la manera de Cristo. Diga conmigo, discipulado a la manera de Cristo. Qué bueno. Ojo, que el modelo de Jesús no es de Él haciéndolo todo, sino que es el de capacitando, autorizando, como dice ahí, y enviando a unos pocos hombres o mujeres fieles para que aprendieran a hacer todo lo que Él hacía. Y oiga bien, ser copias fieles de Él mismo. Cuando hacemos esto, hermanos, es que nos parecemos más a Jesús. Que esa es la idea. ¿Saben? El corazón de la expansión del reino de Dios está discipular para la misión, no solo para la vida personal. Hay gente que busca discipulado y dice, quiero crecer espiritualmente, pero en realidad muchas veces lo que quieren, lógicamente ser una mejor persona, y está bien eso tiene su lugar. Otros lo que piensan es, necesito vencer esta adicción, necesito vencer esta lucha, y también eso no está mal, está bien, ¿verdad? Hay otros que ya lo miran como superación personal, aprendieron un poco de Biblia, pero quieren entrar a las profundidades. Si ni siquiera entran a las profundidades de su alma, van a entrar a las profundidades del corazón de Dios. Son de los que dice la Biblia que viven aprendiendo y nunca son efectivos en el evangelio. Amados, el discipulado no fue establecido para superación personal. El discipulado fue establecido, ¿sabe para qué? Para cumplir con la misión. Eso fue lo que hizo el Señor con los discípulos. Vayan y prediquen, vayan y liberen, vayan y sanen. Ese fue el llamado, hacer discípulos. Hacer discípulos, diga conmigo, hacer discípulos. Diga al que está a su lado, haz discípulos. Es que mire, predicar, en todo caso, predicar el evangelio a alguien ya de por sí cuesta, ¿verdad? Pero lo logramos hacer. Y cuando la persona se convierte, nos gozamos y decimos aleluya y lo traemos y lo mostramos hasta como un trofeo. Pero le voy a decir una cosa, esa es apenas la punta del iceberg. De ahí viene el discipulado. De ahí viene llorar con alguien. De ahí viene que llores por la culpa de alguien. De ahí viene la paciencia. De ahí vienen tantas cosas. Ese es el llamado. Para que realmente, hermanos, haya una multiplicación y de la iglesia, como les decía, debe existir o establecerse el discipulado para la misión, que es la predicación y la multiplicación. La multiplicación de las iglesias y el crecimiento de la iglesia local, escuche esto, comienza con una cultura en la cual el discipulado, escuche bien, no es un programa más, sino el quehacer del resto de las cosas que la iglesia hace. O sea, que todo va en función del discipulado para la misión, que es la predicación y la multiplicación. Hay gente que forma discípulos
para que le sirvan. Hay gente que forma discípulos para hacer cosas en la iglesia. Está bien que sirvan, pero ¿sabe qué? Servir es parte del discipulado de la misión. Hay organizaciones mundiales altruistas de servicio impresionantes, hermano, pero al final no dejan nada en la vida de una persona. Usted puede ayudarle a alguien y esa persona quedarse vacío después de que usted le ayudó. Mire, si usted le va a ayudar a alguien, ayúdele con propósito. Ayúdelo o ayúdela para que conozca el reino de Dios. Ahí es donde viene la multiplicación. No es un programa, no es algo que instalamos en la iglesia como el discipulado, pero solo para discipular, para que aprendan. No, es para que aprendan ¿qué? ¿Para qué tiene que aprender un discípulo la palabra? Sí, para vivirla, para aplicarla, pero también para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es con lo que hace, con lo que practica, con lo que vive. Entonces debemos aclarar nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión como iglesia? Esa es una buena pregunta que debemos contestarnos. Mire, hay iglesias que su misión, y por lo que llora el pastor y todo mundo, con llanto, con lágrimas, con gemidos, con ayunos y oraciones, solo es tener un gran templo. Pero como decía yo, un templo vacío, ¿de qué sirve? A mí me encanta que primero vengan las personas y después vengan los templos. Amén. Que el templo se haga para la necesidad de predicar y la necesidad de atender a la grey de Dios. Entonces ahí estamos hablando de cuál es el fin de la multiplicación. Entonces debemos aclarar nuestra misión. ¿Sabe? La falta de claridad de lo que es la misión nos distrae y dispersa nuestro esfuerzo. Escuche esto, nos impulsa a hacer mucho y aún así producir poco fruto. Debemos tener claridad en la misión y hacer solamente esto, lo que el Señor mandó. ¿Sabe? La misión es el discipulado para la misión de la predicación y la multiplicación. Es algo que vamos a repetir. Repita conmigo. La misión es el discipulado para la misión de la predicación y la multiplicación. Claro, deben haber cambios y el discipulado nos ayuda a tener cambios. Pero no hay que perder de vista que el cambio no es solo para sentirte bien. El cambio no solo es para venir a la iglesia, adorar y alegrarte con los hermanos y a tener comunión, como me dijo una hermana. Ay, pastor, a mí me fascina ir a la iglesia, me encanta, es que me siento tan bien, tan amada, y todo eso está bien. Yo le digo, hermana, qué bueno, pero me gustaría que así también estuviera usted contenta y alegre cuando vamos a hacer plantaciones. Ahí se miran quiénes son de verdad, quiénes están claros en la misión. Cuando te toca ir a recibir los portazos, qué lindo recibir los portazos. Lucas 19:10. El Señor dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía claro. ¿Sabe? El Señor no vino a buscar fama. El Señor no vino a buscar reconocimiento. Es que ese es el problema. ¿Sabe? Hay personas que se meten al ministerio y quieren ser pastores porque miran el glamour de algunos pastores en la soberanía de Dios.
tienen unos imperios impresionantes, ¿verdad? Y dicen, aleluya, así voy a hacer. Mire, cuando Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a dar un gran ministerio, te voy a hacer crecer, tiene que tener claro que en el proceso va a haber lágrimas. Que en el proceso va a haber dolor. Tiene que estar claro. Yo conozco un amigo, yo tengo un pastor amigo que me dice, y tiene un templo, hermanos, que Dios le dio porque Dios se lo dio. Y me dice, si hubiera sabido todo lo que iba a sufrir, me dijo, le hubiera dicho que no al Señor, me dijo. Esto está tremendo. Pero hay que aclarar la misión. Dice, buscar y salvar lo que se había perdido. Porque al encontrarlo lo disipulas. Y ellos te ayudan a encontrar a otros que se habían perdido. El Señor dijo en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las otras 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos. Ahí está la voluntad de vuestro Padre. Entonces, si vamos a discipular a la iglesia, debe ser para que cumplan la misión. Debe ser para que cumplan la misión. No solo para que sean liberados, para que se sientan bien, sino para cumplir la misión. Que vayan, que prediquen a sus compañeros, que vayan y prediquen en el trabajo a sus familiares, pero que también al convertirse alguno, los discipulen para cumplir la misión. En segundo lugar, el discipulado que se multiplica trae como resultado una poderosa influencia en la sociedad. No, ahí está. Disculpen que es tan grande el inciso, pero quería dejarlo claro. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero oiga lo que viene como resultado del crecimiento de la palabra del Señor. Dice, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Influencia. Cuando usted discipula su iglesia para multiplicar, su iglesia va a tener influencia. Va a tener influencia. ¿Sabe? Me llamó la atención lo que la pastora Gabriela dijo. Nos ministró verlos. Fíjese que para mí fue como una revelación. ¡Hey! Ministramos haciendo. Ministramos haciendo. Cuando usted discipula a alguien y ese alguien hace, ministra a otros. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe qué? Eso trae influencia. La influencia trae propósito. Entonces, por lógica, debe de haber multiplicación. A donde no hay multiplicación, hay un problema de influencia. Y hay que cuidar eso. Esta naciente iglesia se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque replicaron el sistema de Cristo. Esta naciente iglesia crecía en número porque tenía testimonio de la palabra en ellos por causa del discipulado que recibían. Qué maravilloso. Mire, yo creo que debemos ir cambiando un poco los planes del discipulado. Yo creo que después de cada clase, después de que usted enseñó la salvación, la teología de texto,
crecer en Cristo y todo, después de cada clase, decirles a los discípulos, ¿para qué es este discipulado? Y los discípulos decir, para alcanzar a otros, para discipular a otros. ¿Estamos claros? Sí. Otra vez la clase la otra semana, ¿para qué es este discipulado? Porque de esa manera la iglesia va a alcanzar a otros, que es la voluntad de Dios. Lucas 13:20 dijo, Jesús también les dijo, ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Hace crecer toda la masa. ¿Sabe qué es eso? Crecimiento. Ese discipulado que usted hace tiene que llevar a crecer toda la masa. Va a haber influencia. Va a haber influencia. Va a haber influencia. Esa es la manera en que esta iglesia naciente se multiplicaba. Y era porque los discípulos se multiplicaban también en otros discípulos. Y el resultado era una poderosa influencia en toda su sociedad. Es ahí, hermanos, donde de repente aparecen personalidades en la iglesia que son personas de renombre, que son personas, que son personajes, no sé, del gobierno, de la farándula. Ese ha sido el problema, por ejemplo, que yo he visto en México. Aquí cuando se convierta un pez grande, ¿sabe qué? En vez de discipularlo, le dan pleitesía. Rapidito lo ponen a predicar, a cantar y a ministrar. A mí se me hace que es más un negocio que otra cosa, fíjense. Perdóname que se lo diga tan claro. Pero no, hermanos. Si nos encargáramos de cumplir, todo cambiaría. Habría impacto. Imagínese un artista de veras, discípulo de Cristo, lleno del poder y la unción del Espíritu Santo. Sería una influencia tremenda en su rama, en su ambiente. Tienes que ser lo que dijo el Señor cuando le dijo a la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Y en ese punto, vosotros sois la sal de la tierra, en Mateo 5:13, todos decimos amén, ¿verdad? ¿Quiénes son la sal de la tierra en este lugar? ¿Quiénes dicen amén en este lugar? Aleluya, qué bueno. Punto y coma. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y lo que viene, dice, no sirve más para nada. Mire qué duro eso, hermanos. ¿Sabe cuando el discípulo pierde la esencia? Cuando el discípulo pierde la esencia, se acabó la influencia. Cuando dice la Biblia que somos la sal de la tierra, significa ustedes son lo que le da sabor a esta tierra. Usted es lo que hace cambiar los escenarios. Usted es quien hace cambiar las atmósferas. Usted, su testimonio. Y si usted se multiplica en otros, imagínese, es como en un lugar oscuro, de repente empiezan a salir un montón de luces y luego aquel lugar se ilumina totalmente. Luego dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, sino que se enciende una luz y se pone
Y no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Ellos leudaron a su sociedad con la palabra del Señor. Ellos no permitieron ser leudados o que la palabra se leudara con nada extraño. Conservaron la esencia del mismo evangelio, basándoselo en lo que Jesús hizo para traer salvación al ser humano. Ya el pastor Alan dijo claramente qué es lo que tenemos que decirle a la gente. No necesitamos un compendio de teología para decirle a alguien, ¿sabes qué? Tú necesitas ser salvo. Tú no te puedes salvar solo, ni nada, ni nadie, y ninguna religión te puede salvar. Tú necesitas decidir abrirle su corazón a Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y cuando creemos en ese sacrificio es que somos salvos. Amén. Mira, ni un minuto me tomó decirlo. Entonces, qué importante es estar claros que la multiplicación viene por la influencia que tenemos y que nosotros producimos en otros cuando los discipulamos para la multiplicación. Y lo último, no solo debe crecer la palabra del Señor, porque así decía el texto, sino también debe crecer al que anuncia al Señor, el discípulo. Y ahí sí, porque esto tiene que ver con testimonio. Mira, cuando el Señor hizo un milagro de una persona, ¿qué le decía inmediatamente a esa persona? ¿Qué le decía? Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le decía, ven, quédate ahí. Es más, uno dice que lo quiso seguir y le dijo, Señor, déjame ir contigo. No, le dijo el Señor, ve a tus familiares, ve a tu casa y diles lo que el Señor ha hecho. Mire qué interesante. Estamos hablando de que entonces debe empezar un proceso de crecimiento. No solo de la palabra anunciándola, sino del que porta la palabra. Porque el testimonio impacta. El testimonio es influencia. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Acuérdense que Jesús nos mandó eso en Mateo 28. Ser aprendices que modelan a Jesús en todo lugar. Ellos sabían que la meta final era discipular para multiplicar y así alcanzar a más e impactar a más nuestras sociedades y nuestras naciones. Y es que así la iglesia, hermanos, o la comunidad de fe que se deja usar para transformar el mundo, se concentra en hacer discípulos que se multiplican en otros discípulos. Quiero decirte algo, dice la Biblia que el Señor nos puso aquí para dar fruto, pero dijo que nuestro fruto fuera abundante y que nuestro fruto permaneciera, porque ese fruto es que agrada al Padre. Amén. Significa que cuando el Señor venga, ¿sabes qué te va a pedir? Tus frutos. ¿Sabes por qué te va a preguntar el Señor? Tus discípulos. Quieren coronas en los cielos. Y espérense. Creo que no se oyó. ¿Quiénes quieren coronas de Dios en los cielos? Bueno, ya sabes cómo obtenerlas.
Haz discípulos que hagan y multipliquen discípulos. ¿Sabes por qué? Porque no se trata solo que la palabra del Señor crezca en nosotros, sino que también nosotros crezcamos en la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor.